divorcio. Fingí tener el corazón roto y firmé los papeles. En el instante en que la tinta se secó, corrió jubiloso al registro civil con su amante. Soy su abogado. Ha heredado un patrimonio de 250 millones de euros. La primera transferencia estará en su cuenta mañana. ¿Quién podía ser a estas horas? Me sequé las manos y caminé hacia la puerta principal. Fuera estaba mi marido desde hacía 5 años, Héctor Balbuena, pero hoy su rostro estaba ceniciento. Detrás de él había un hombre que nunca había visto, vestido con un traje negro, aferrando un maletín, con expresión sombría. Héctor no sonrió ni me llamó Clara, cariño, como solía hacer. Evitó mi mirada y se abrió paso hacia el interior. El desconocido lo siguió. El corazón se me encogió. Una oscura premonición me invadió. Héctor, ¿qué pasa? ¿Quién es este hombre? Héctor ni siquiera me miró. Se derrumbó en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos. Tras un largo momento de pesado suspiro, levantó la vista. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Clara, lo siento mucho. La he fastidiado, pero bien. Corrí a su lado. ¿Qué ocurre? No me asustes, señaló débilmente al desconocido. Este es el señor Montero. Mi negocio ha fracasado. Tuve que pedirle dinero prestado. Mucho dinero. 500.000 euros. Me quedé helada. 500.000 euros. Para gente corriente como nosotros, era una cifra astronómica. Mi voz temblaba. ¿Cómo? ¿Cómo has podido pedir tanto? Todo iba bien hasta hace poco. El hombre llamado Montero habló. Su voz fría como el hielo. El señor Balbuena hizo una mala inversión. Esta cantidad incluye el principal y los intereses. Todo claramente firmado en el contrato. Hoy es el último día para el pago. Héctor se mesaba el pelo, su rostro una máscara de agonía. No puedo devolverlo, de verdad que no puedo. Clara, esta gente no me dejará en paz. También vendrán a por ti. Podríamos estar ambos en peligro. Mi mente daba vueltas. El corazón me martilleaba las costillas. Le agarré del brazo. Entonces, ¿qué hacemos? Encontraremos una solución juntos. Tiene que haber una manera. No hay ninguna manera, me interrumpió Héctor bruscamente. Me miró con una determinación férrea que nunca le había visto. Solo hay una forma de protegerte. Tenemos que divorciarnos. No podía creer lo que oía. Debía de haber entendido mal. ¿Qué acabas de decir? ¿Un divorcio? Sí. Un divorcio, dijo, asintiendo frenéticamente, sus palabras saliendo a borbotones. Si nos divorciamos, esta deuda no tiene nada que ver contigo. Solo irán a por mí. No puedo arrastrarte a esto. Hablaba como si todo fuera por mi bien, pero algo se sentía profundamente equivocado. En 5 años de matrimonio, se había quejado de mis sermones y criticado mi estilo sencillo, pero la palabra divorcio nunca había cruzado sus labios. Le miré fijamente, buscando en su rostro cualquier grieta en la fachada. ¿Lo dices en serio? ¿Realmente haces esto solo para protegerme? Antes de que Héctor pudiera responder, el señor Montero golpeó la mesita de centro con impaciencia. Señor Balbuena, mi tiempo es valioso. Necesito el dinero o una solución hoy. De lo contrario, no puedo responsabilizarme de lo que suceda después. Asustado por sus palabras, Héctor sacó un fajo de papeles de su maletín y me los puso en las manos. Clara, fírmalo rápido. Son los papeles del divorcio. No quiero nada. La casa, los ahorros, todo es tuyo. Solo, por favor, no dejes que arruine tu vida por mi error. Te lo ruego, casi suplicaba, sus ojos llenándose de lágrimas. Miré los fríos documentos legales y su rostro desesperado. Mi mente se quedó en blanco. Iban a terminar así 5 años de mi vida por una deuda ridícula. Mi mano temblaba, casi arrugando la esquina del papel. Mi corazón era un lío enmarañado. Durante 5 años había cocinado para él, cuidado de sus padres y mantenido esta casa reluciente. Y al final, todo lo que tenía para mostrar era este único trozo de papel. Levanté la vista y miré fijamente a Héctor, tratando de encontrar siquiera un atisbo de arrepentimiento o culpa en sus ojos. Pero él simplemente mantuvo la cabeza gacha, instándome. Clara, date prisa y firma. Estarás a salvo una vez que firmes. Por favor, señora, usted entiende la situación, añadió fríamente el señor Montero. Es mejor para todos que simplemente firme. De todos modos, no será la señora Balbuena por mucho más tiempo. Un escalofrío me recorrió.
Esto era extraño. Todo era demasiado extraño. Él era un hombre que llegaba a casa y se quejaba durante horas, si tenía un problema menor en el trabajo. Pero una deuda de 500.000 euros. Y no me había dicho ni una palabra antes de esto. Parecía ansioso y asustado. Pero le faltaba la desesperación profunda de un hombre verdaderamente al límite. Pero en ese momento estaba demasiado confundida, acorralada por él, su amante, aunque aún no lo sabía. Y este misterioso acreedor no podía pensar con claridad. El mundo parecía girar, y mis 5 años de devoción se habían convertido en una broma. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero las contuve. No lloraría delante de ellos. Sorbiendo por la nariz, pregunté con voz ahogada: «Héctor, ¿es esta realmente la única manera? ¿No hay otra opción?» Ninguna. Héctor prácticamente saltó del sofá, señalando los papeles. «No tengo ni un céntimo. El divorcio es la única salida. Fírmalo ya». La forma en que parecía tan desesperado por terminar conmigo fue una puñalada en el corazón. «De acuerdo, Héctor. Eres un hombre frío». Bajé la cabeza para que no pudieran leer la expresión de mis ojos, forzando mi voz para que sonara lo más triste y derrotada posible. «Está bien, firmaré. Solo espero que no te arrepientas de esto». Cogí el bolígrafo deliberadamente, haciendo que mi mano temblara aún más. Hice una pausa sobre la línea de la firma, haciendo un espectáculo de mi vacilación. Luego, como si reuniera mi última onza de fuerza, garabateé mi nombre: Clara Gascón. Tan pronto como terminé, un gran peso pareció levantarse de mi pecho, reemplazado por un vacío hueco y entumecido. Los ojos de Héctor se iluminaron cuando vio que había firmado. Arrebató los papeles y escaneó mi firma meticulosamente. La expresión ansiosa y dolida desapareció de su rostro en un instante. Las comisuras de sus labios se crisparon hacia arriba antes de que rápidamente recompusiera sus facciones en una máscara sombría. «Clara, lo siento. Cuídate mucho». Pero su voz era ligera, casi boyante. No tenía peso alguno. El señor Montero también abandonó su personaje de cobrador de deudas. Guardó el acuerdo en su maletín y le hizo un gesto de asentimiento a Héctor. Se fue sin decir una palabra más. Héctor dobló cuidadosamente su copia del acuerdo, se dio una palmadita en el bolsillo del pecho y dijo: «Bueno, me voy a... No necesito nada de la casa. Tú puedes hacer lo que quieras con ella». Se dio la vuelta y se fue sin una segunda mirada, sus pasos tan ligeros como los de alguien que va a recibir un premio. La puerta se cerró de golpe. De repente, me encontré sola en el silencio ensordecedor. Sobre la mesa del comedor, el estofado de ternera que había cocinado a fuego lento durante horas todavía humeaba ligeramente. El aroma sabroso que llenaba el aire ahora se sentía como una amarga ironía. Caminé hacia la ventana y miré en silencio hacia abajo, justo a tiempo para ver a Héctor salir a paso rápido del edificio de apartamentos. El supuesto señor Montero no había ido lejos. Esperaba junto a un pequeño utilitario aparcado calle abajo. Cuando Héctor se acercó, una mujer joven y elegantemente vestida salió del coche. Tenía un voluminoso cabello ondulado y una amplia sonrisa mientras se agarraba del brazo de Héctor. Héctor, lleno de arrogancia, sacó los papeles del divorcio y se los mostró. La mujer miró el documento. Luego saltó de alegría y le plantó un beso en la mejilla. Se abrazaron, riendo felices, y se subieron juntos al coche. Se alejó a toda velocidad en un instante. Observé la dirección en la que se había ido el coche. Lentamente, dejando que la máscara de dolor y desesperación que había llevado se desvaneciera. Mi corazón se convirtió en hielo. «Así que me engañaste, Héctor. Todo fue una actuación. La enorme deuda. Protegerme. Todo era para que pudieras abandonarme por esa mujer». Apreté la cortina, mis uñas clavándose en la tela. «Bien. Te di el divorcio que querías. Pero esto no ha terminado. Ni de lejos. Incluso después de que el coche desapareciera, me quedé inmóvil en la ventana. Abajo, algunos vecinos que volvían de la compra señalaban en la dirección en que se había ido el coche, susurrando entre ellos. No podía oír sus palabras, pero sus expresiones me lo decían todo. «Oh, mira, el hijo de la señora Balbuena. Divorciado un minuto, y se va con otra mujer al siguiente. Pobre Clara». Una ola de furia reprimida se apoderó de mí. Pobre, no soy pobre. Volví al salón. Este hogar que había cuidado durante 5 años. Cada mueble, cada rincón llevaba la marca de mi esfuerzo. Ahora me daba cuenta de que la disposición de Héctor a dejarlo todo atrás era porque ya tenía un nuevo nido esperándole. Justo en ese momento mi teléfono vibró. Era una llamada de mi cuñada, la hermana menor de Héctor, Beatriz. Respondí sin decir una palabra.
Su voz chillona y molestamente alegre llegó a través de la línea. Hola, Clara. Oh, espera. Supongo que ya no debería llamarte cuñada. ¿Verdad, Clara? Sí, respondí, burlándome para mis adentros. Las noticias vuelan rápido, continuó Beatriz. Me lo ha contado todo Héctor. Realmente tienes la peor suerte. Enredarte con un perdedor como él y su montaña de deudas. Pero es bueno que te hayas divorciado. Casi te hundes con él. No estés muy triste, ¿vale? Fingía consolarme. Pero la alegría en su voz era inconfundible. Deliberadamente sorbí por la nariz, fingiendo un sollozo. Beatriz. Lo estoy pasando muy mal. Oh, vamos. ¿Qué tiene de difícil? Dijo rápidamente. Ahora eres libre. Mi hermano nunca fue lo suficientemente bueno para ti. De todos modos. Encontrarás a alguien mucho mejor. Luego cambió de tema, bajando ligeramente la voz. Pero en serio, Clara, con la enorme deuda de Héctor, este piso es un bien ganancial, ¿no? Y si intentan quitártelo para pagar la deuda, tienes que tener cuidado. Ahí está, pensé, maldiciéndola en voz baja, como el resto de la familia Balbuena, ya echándole el ojo al piso. Probablemente le preocupaba que si yo perdía el piso, ella perdería un lugar donde quedarse en el futuro. Continué interpretando a la víctima ingenua, mi voz temblando. Yo... no lo sé. Héctor dijo que era todo mío. Pero... ¿y si vienen los acreedores? Entonces tienes que aferrarte a él, dijo Beatriz al instante. Esconde la escritura y todos los papeles importantes. No dejes que mi hermano vuelva a hurtadillas y lo use como aval. Bueno, no te entretengo más. Solo llamaba para ver cómo estabas. No le des demasiadas vueltas. Tengo que irme. Colgó abruptamente, probablemente corriendo a informar a su madre o a compartir la buena nueva. Efectivamente, unos minutos después, vi una notificación en mis redes sociales. Rara vez las miraba, pero algo me impulsó a hacerlo. Beatriz acababa de publicar una nueva foto en su historia. Era una lujosa cena con bogavante y vieiras. En la esquina de la foto, la mano de un hombre y la de una mujer chocaban sus copas de vino. El reloj en la muñeca del hombre era el que yo había ahorrado con esfuerzo para comprarle a Héctor por su cumpleaños el año pasado. Beatriz había añadido un pie de foto, celebrando el nuevo comienzo de mi hermano y una nueva vida feliz. Me quedé mirando la foto, sintiendo que la sangre me subía a la cabeza. Un nuevo comienzo, una nueva vida feliz. Así que mi divorcio era motivo de celebración familiar. Una fiesta tan grandiosa que no podían esperar para pregonarla al mundo. La madre de Héctor, mi ex-suegra, siempre me había encontrado defectos. Mi cocina no era lo suficientemente buena. No ganaba suficiente dinero. Debía de estar sentada en esa mesa ahora, radiante de alegría. Su hijo finalmente se había deshecho de su esposa Maruja por una mujer joven y hermosa. Probablemente quería lanzar fuegos artificiales. Mis dedos temblaban de rabia. Casi tiró el teléfono. Respiré hondo varias veces para calmarme. Adelante. Celebrad. Reíd todo lo que queráis. Por cada onza de felicidad que sintáis ahora, me aseguraré de que lloréis un río de lágrimas después. Tiré el teléfono al sofá y fui al baño, echándome agua fría en la cara. Mi reflejo en el espejo mostraba mis ojos todavía ligeramente rojos por contener las lágrimas, pero mi mirada era completamente fría. Héctor Balbuena, tu familia y esa amante sin nombre. Ajustaremos cuentas lentamente. Mi teléfono en el sofá seguía vibrando. No eran llamadas, sino un torrente de notificaciones. Probablemente amigos falsos fingiendo preocupación, o el clan Balbuena enviando lágrimas de cocodrilo. No quería leerlas ni responder. El piso estaba vacío y silencioso, solo yo. El estofado se había enfriado, una capa de grasa cuajándose en la superficie. La visión me dio náuseas. Cogí el plato para tirarlo, pero me detuve a mitad de camino. No tenía sentido. Todo se sentía inútil. Me hundí de nuevo en el sofá. Las escenas pasaban por mi mente. El rostro desesperado de Héctor, su amante besándolo, la foto triunfante de la cena de Beatriz. Una opresión me atenazaba el pecho. No de tristeza, sino de un ardiente sentido de injusticia y rabia. Quería salir corriendo y destrozar sus rostros sonrientes. Todo mi cuerpo temblaba de ira, mis uñas clavándose en las palmas cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número desconocido con prefijo de Madrid. Fruncí el ceño. No quería contestar. Cualquiera que me llamara ahora probablemente buscaba cotilleos, pero el teléfono sonaba insistentemente. Lo rechacé y volvió a sonar menos de un minuto después.
Exasperada, respiré hondo. ¿Qué demonios? ¿Qué más podía perder? Pulsé el botón de respuesta. Dígame, dije, mi voz afilada por la irritación. Una voz masculina, tranquila y profesional, llegó desde el otro lado. No sonaba mayor, pero su tono era serio. Buenas tardes. ¿Hablo con la señorita Clara Gascón? Hice una pausa. La voz era completamente desconocida. Sí, soy yo. La persona al otro lado pareció soltar un silencioso suspiro de alivio. Señorita Gascón, buenas tardes. Disculpe la llamada no solicitada. Mi nombre es Adolfo Ibáñez, y soy abogado del bufete Ibáñez y Asociados. Adolfo Ibáñez. Un abogado. El corazón se me volvió a encoger. ¿Estaba con el señor Montero? ¿Ya venían a por mí los problemas de la deuda de Héctor? Ese mentiroso dijo que estaría libre de problemas si nos divorciábamos. Mi tono se volvió gélido. ¿Un abogado? ¿De qué se trata? Si es por la deuda de Héctor Balbuena, ya estamos legalmente divorciados. El convenio regulador establece claramente que no soy responsable de sus obligaciones financieras. Lo dije todo de carrerilla, como si un momento de retraso pudiera enredarme. El señor Ibáñez guardó silencio por un instante, aparentemente sorprendido. Luego su voz se volvió aún más suave. Señorita Gascón, ha entendido mal. Mi llamada no tiene nada que ver con ninguna deuda, ni está relacionada con su exmarido, el señor Balbuena. No era un acreedor. Estaba perpleja. Entonces, ¿por qué me llama? La voz del señor Ibáñez llegó clara y firme. La llamo para notificarle oficialmente que, según las últimas voluntades y testamento de su tía abuela, la señorita Leonor Vives, ha sido nombrada única heredera legal de todo su patrimonio. Tía abuela. Patrimonio. Heredera. Las palabras explotaron en mi mente. Me quedé completamente en blanco. Mi tía abuela Leonor, la que se mudó a Europa cuando yo era solo una niña, apenas habíamos tenido contacto durante décadas. Había oído que era un poco excéntrica y que nunca se casó. Había fallecido y yo era su heredera. Me quedé sin palabras durante un largo rato. ¿Qué ha dicho? Mi tía abuela. Un patrimonio. ¿Le he oído bien? Ha oído correctamente, señorita Gascón, confirmó el señor Ibáñez. La señorita Vives falleció pacíficamente el mes pasado. Su testamento ha sido completamente notariado y es legalmente vinculante. La designó a usted como heredera de todos sus bienes. Pregunté, aturdida. ¿Cuánto dejó? Me arrepentí de la pregunta tan pronto como salió de mis labios. Me hacía parecer tan codiciosa, pero la noticia fue tan repentina que no pude reaccionar adecuadamente. El tono del señor Ibáñez no cambió, permaneció tranquilo y profesional, pero sus siguientes palabras me golpearon como un rayo. Basado en nuestra contabilidad preliminar, el patrimonio de la señorita Vives, que incluye fondos de inversión en el extranjero, acciones, bienes inmuebles y depósitos bancarios, está valorado en un total de aproximadamente 250 millones de euros. 250 millones de euros. Un zumbido comenzó en mis oídos y casi se me cae el teléfono. Estaba alucinando por la rabia. No 2.500 euros, no 5 millones, sino 250 millones. Me levanté de un salto del sofá, mi voz quebrándose. ¿Cuánto ha dicho? 250 millones de euros. Sí. Señorita Gascón. 250 millones de euros, confirmó el señor Ibáñez. La cifra exacta se finalizará tras la liquidación de activos, pero no se desviará significativamente de este rango. En todo caso, es probable que sea más. Las piernas me fallaron y me desplomé de nuevo en el sofá, con la boca abierta. No podía hablar. 250 millones de euros. ¿Cómo se veía eso siquiera? Era una cantidad que ni siquiera podía empezar a comprender. La deuda falsa que Héctor había inventado para divorciarse de mí era de meros 500.000 euros. Esto era 500 veces esa cantidad. El abogado, al otro lado, esperó un momento y luego continuó con naturalidad. El proceso de herencia está casi completo. Una transferencia inicial de aproximadamente 50 millones de euros se depositará en su cuenta designada mañana a las 10 a.m. Si no tiene una cuenta preferida, podemos depositarlo en una cuenta fiduciaria temporal que hemos establecido. Podrá verificarlo entonces. Nos pondremos en contacto con usted de nuevo para gestionar las transferencias de activos posteriores y los procedimientos relacionados. 50 millones de euros mañana.
Me apreté el pecho, sintiendo que el corazón me iba a estallar. Todo era demasiado surrealista. Parecía un sueño. De repente, una pregunta crucial me vino a la mente. Jadeé, tratando de recuperar el aliento. Señor Ibáñez, ¿quién más sabe de esto? Héctor. ¿Mis ex-suegros lo saben? La voz del señor Ibáñez fue firme. Según lo estipulado en el testamento de la señorita Vives, todos los procedimientos relacionados con el patrimonio deben mantenerse en estricta confidencialidad. No se debe divulgar ninguna información a terceros, aparte de la heredera y el equipo legal. Que yo sepa, el señor Balbuena y su familia desconocen por completo este asunto. Completamente desconocen. Esas dos palabras fueron como un poderoso sedante inyectado directamente en mi corazón. No lo sabían. Héctor, su amante, mi ex-suegra, mi excuñada. Ninguno de ellos lo sabía. Probablemente todavía estaban celebrando su victoria, vitoreando por haber escenificado con éxito su drama y haberse librado de la carga que era yo. Un sentimiento indescriptible surgió desde mis pies hasta la coronilla. No era alegría ni emoción, era una euforia fría, aguda y clarificadora. Agarré mi teléfono con fuerza, mis nudillos poniéndose blancos. Mi voz todavía temblaba ligeramente, pero mi tono era completamente diferente ahora. Sí, señor Ibáñez. Entiendo, dije. Gracias por informarme. ¿Podemos reunirnos mañana para discutir los detalles? El señor Ibáñez pareció un poco sorprendido por mi rápida compostura, pero respondió de inmediato. Por supuesto, señorita Gascón. La contactaré mañana para concertar una hora y un lugar específicos para nuestra reunión. Después de colgar, seguí agarrando el teléfono caliente. Miré alrededor del apartamento que hasta hacía unos momentos se sentía como una prisión fría y desesperada. Miré por la ventana al cielo por donde Héctor y su amante habían desaparecido. Una sonrisa lenta e imparable comenzó a extenderse por mi rostro. Oh, Héctor. Estabais todos tan felices, ¿verdad? Celebrando un nuevo comienzo. Pensando que os habíais deshecho de vuestro equipaje molesto. Bien. El juego acaba de empezar. Incluso minutos después de que terminara la llamada, me senté en el sofá como una estatua. 250 millones de euros. El número giraba en mi cabeza como un carrusel, mareándome. Incluso me pellizqué el muslo. ¡Ay! Dolía. No era un sueño. Era millonaria, multimillonaria. Todo gracias a una tía abuela que apenas recordaba. De repente recordé que mi padre me dijo hace mucho tiempo que nuestra familia había sido bastante rica, pero su fortuna había disminuido con las generaciones. Mi tía abuela Leonor fue la primera en irse al extranjero, una mujer ferozmente independiente que nunca se casó y tuvo poco contacto con la familia. Nunca imaginé que tuviera tanto éxito, y dejármelo todo a mí. Esto era más dramático que el guión de una película. Mi corazón latía como un tambor, mis palmas resbaladizas de sudor, la rabia que sentí hace solo unos momentos, el deseo de hundirme en llamas con Héctor y su familia, se había calmado de repente ante esta asombrosa suma, no porque ya no estuviera enojada, sino porque me di cuenta de que ahora estaba en una liga diferente. Fingir una deuda de $500,000 para conseguir un divorcio. Para mí, 500.000 euros ahora eran calderilla. Justo cuando intentaba procesarlo todo, mi teléfono volvió a sonar. Salté, casi dejándolo caer. Era mi ex-suegra. Respiré hondo, me recompuse y respondí deliberadamente, haciendo que mi voz sonara. Dígame, señora Balbuena. Su voz condescendiente llenó inmediatamente la línea. Oh, Clara, ¿por qué has tardado tanto en contestar? Todavía estás llorando. Me burlé para mis adentros. No. Simplemente no me apetecía moverme. Ella suspiró. Una imagen de falsa simpatía. Bueno, claro que estás disgustada. Estuviste casada 5 años. Pero Clara, escúchame. Deberías intentar ver el lado bueno. Héctor hizo esto por tu propio bien. No quería arrastrarte con él. Ese $500,000 no es una cantidad pequeña. Pensó que era mejor soportarlo todo él solo que hundirte con él. ¿No estás de acuerdo? Sí, dije secamente, esperando a ver qué era lo que realmente buscaba. Como era de esperar, continuó. Entonces, sobre este piso, Héctor dijo que te lo dejaba a ti. Pero, ¿y si esos acreedores no le creen y vienen a quitártelo? Solo estoy preocupada por ti, querida. Aquí vamos. La verdadera razón de su llamada. Quería el piso. Le seguí el juego, mi voz pequeña. Entonces ella se animó de inmediato. Bueno, estaba pensando que debe ser aterrador para ti vivir en un lugar tan grande sola. ¿Por qué no te vas a quedar con tus padres un tiempo? Yo puedo cuidar del piso por ti.
Incluso guardaré la escritura y otros documentos para ti. De esa manera, esa gente no podrá venir a quitártelo. Una vez que las cosas se calmen, podemos volver a hablar. Casi me echo a reír. Cuidar de él por mí. Guardarlo. Como dejar un filete con un lobo hambriento. Para cuando volviera, la escritura estaría a su nombre. Mantuve el papel de corderita ingenua, pero señora Valbuena, es un lío mudarse, y este es el único lugar que me queda. Su voz se volvió ligeramente aguda. ¿Por qué eres tan difícil? Estoy tratando de hacerte daño. Todo esto es por tu propio bien. Una mujer divorciada sola, en un piso vacío. Si esos acreedores aparecen de verdad, llorarás de verdad. Hizo una pausa. Luego preguntó casualmente: por cierto, Héctor te dejó algo de dinero en efectivo antes de irse. ¿O tienes ahorros de emergencia? Si los tienes, deberías dejar que yo también los guarde. Los mantendré a salvo para ti. El último destello de calidez en mi corazón se convirtió en hielo. Incluso ahora, estaba tratando de exprimir hasta el último céntimo de mí. Sorbí por la nariz ruidosamente, haciendo que mi voz se quebrara. Yo no tengo nada. El dinero de Héctor se ha ido todo. Y mi sueldo apenas cubre los gastos. Señora Valbuena, ¿qué voy a hacer? Puse todo mi empeño en sonar desesperada e indefensa. Una vez que se dio cuenta de que estaba arruinada y no le quedaba nada para quitarme, su voz se volvió instantáneamente fría e irritada. Oh, por el amor de Dios, basta ya. Llorar no solucionará nada. Es tu propia mala suerte. ¿A quién puedes culpar? De todos modos, ya he dicho lo que tenía que decir. Sigue mi consejo o no. Solo no vengas llorando a mí cuando te arrepientas. Estoy ocupada cocinando. Adiós. Clic. La línea se cortó. Dejé el teléfono. La expresión lastimosa de mi rostro desapareciendo al instante. Cuidar de mi piso y mi dinero por mí. Qué ridículo. Miré alrededor del espacio que una vez llamé hogar. Mi mirada era helada. Este lugar, la gente de fuera. Todo parecía tan ridículamente insignificante ahora. 250 millones de euros. La primera transferencia llegaría mañana. Héctor, ex-suegra. La amante. A todos os encanta el dinero, ¿verdad? Bueno, me voy a divertir mucho jugando a un juego con vosotros, usando precisamente lo que más deseáis. La llamada de mi ex-suegra fue como un cubo de agua sucia que extinguió las últimas brasas de afecto que tenía por esa familia. Bien, su prisa por mostrar sus verdaderos colores significaba que no tendría ni una pizca de vacilación cuando fuera mi turno de actuar. 250 millones de euros. El número era tan grande que daba un poco de miedo. Yo era una oficinista corriente que vivía de sueldo en sueldo. De repente, poseyendo una montaña de oro. No sabía por dónde empezar, pero una cosa era segura. Esta noticia no podía salir a la luz. Especialmente, no para esos buitres de la familia Valbuena. El señor Ibáñez dijo que no lo sabían. Esa era mi arma más poderosa. Rápidamente cogí mi teléfono y devolví la llamada a ese número. Se conectó después de 2 tonos. Era el señor Ibáñez. Bajé la voz, preocupada de que alguien pudiera oír. Señor Ibáñez, soy yo, Clara Gascón. Sí, señorita Gascón. ¿En qué puedo ayudarla? La herencia, dije urgentemente. Por favor. Por favor. Manténgala en secreto. No se lo diga a nadie. Especialmente no a mi exmarido, Héctor Valbuena, ni a su familia. Me pareció oír una leve risa al otro lado, como si hubiera anticipado mi preocupación. Tenga la seguridad, señorita Gascón, de que la confidencialidad del cliente es un principio fundamental de nuestra profesión. No revelaremos ni una sola palabra a ningún tercero sin su permiso expreso. Esto también era una estipulación en el testamento de la señorita Vives. Respiré aliviada, pero todavía me sentía ansiosa. Y mañana, cuando se transfiera el dinero, habrá una alerta por mensaje de texto, o algo así. Podemos desactivarla, o hacer que se la envíen a usted. Si mi teléfono de repente dice que se han depositado 50 millones de euros, podría darme un infarto. Y si alguien lo ve, el señor Ibáñez era imperturbable. Aunque existirá un registro de la transacción, podemos controlar los métodos de notificación. Si lo desea, puedo abrirle una cuenta bancaria completamente nueva y discreta. Todas las alertas e información se canalizarán a través de los canales encriptados de nuestro bufete y se le entregarán únicamente a usted. Sus cuentas existentes,
y su vida diaria no se verán afectadas en absoluto. Sí, sí, por favor, haga eso asentir repetidamente. Esto era perfecto. Era exactamente lo que quería. En la superficie, sería la recientemente divorciada y desafortunada Clara Gascón. Pero entre bastidores, mi mente empezó a acelerarse. ¿Qué debería hacer primero? ¿Aplastarlos a Héctor y a su amante con dinero? Eso parecía demasiado barato, demasiado fácil, y podría exponerme. Tenía que pensar en la forma más satisfactoria y devastadora de vengarme. Héctor fingió una deuda de 500.000 euros. Me dejó por esa cantidad. Bien. Construiré mi juego en torno a esos 500.000 euros. Y esa amante. Creyó que le había tocado el gordo, ¿verdad? Se apresuró a casarse con él. Tendré que prepararle un regalo de bodas muy especial. Y mi ex suegra y mi ex cuñada me menospreciaban por ser pobre y sencilla. Les preocupaba que me aprovechara de ellas. Les haré ver exactamente lo que perdieron y de quién se hicieron enemigas. Un plan vago comenzó a formarse en mi mente. Las ideas nebulosas, tomando forma lentamente. Señor Ibáñez, dije. Por favor, abra la nueva cuenta lo antes posible. Y cuando nos reunamos mañana, hay algunas cosas en las que me gustaría pedirle ayuda. No hay problema, señorita Gascón. Una vez que los fondos se confirmen mañana a las 10 a.m., la contactaré para concertar nuestra reunión. En ese momento, por favor, hágame saber lo que necesite, y haré todo lo que esté en mi poder para ayudarla. Al colgar, sentí una sensación de calma que se apoderaba de mí. Caminé hacia la ventana y miré las luces de la ciudad que comenzaban a brillar. La vista que una vez se sintió cálida ahora parecía un tablero de ajedrez. Héctor, tu familia y esa amante. Probablemente estéis brindando por vuestra victoria ahora mismo. Adelante, reíd. Reíd a carcajadas. No tenéis ni idea de que la persona a la que acabáis de ofender es una cazadora armada con 250 millones de euros en munición. Y la caza ya ha comenzado. A la mañana siguiente, estaba despierta antes del amanecer. En verdad, apenas había dormido. La cifra de 250 millones de euros ardía en mi mente como un horno, caliente, emocionante y totalmente increíble. Cepillándome los dientes, vi mi reflejo en el espejo. Ojeras. Tez pálida. Justo cuando intentaba digerir mi nueva identidad como multimillonaria, mi teléfono sonó. No era mi alerta de texto habitual, sino un sonido de notificación suave y único. Mi corazón dio un vuelco. Me enjuagué rápidamente la boca y cogí el teléfono. Era un mensaje encriptado de Adolfo Ibáñez. Señorita Gascón, la transferencia inicial de 50 millones de euros ha sido depositada de forma segura. Los fondos están disponibles para su uso. Me pondré en contacto en breve para concertar nuestra reunión. 50 millones de euros. Era real. Leí el mensaje una y otra vez, mis dedos hormigueando. Eran solo números en una pantalla. Pero una enorme y sólida sensación de confianza llenó todo mi ser. Estaba sonriendo tontamente a mi teléfono cuando sonó con su estridente tono normal, haciéndome saltar. Era otro número desconocido. ¿Quién podría llamar tan temprano? Dudé un momento antes de contestar. Dígame. Una voz de mujer joven, empalagosa y sacarina, llegó a través de la línea, goteando un triunfo no disimulado y una necesidad de presumir. Hola. ¿Es Clara? Busqué en mi memoria. No reconocía la voz, pero el tono excesivamente dramático y afectado me recordó a la mujer de pelo ondulado que había visto con Héctor ayer. Mi propia voz se volvió fría. Sí, soy yo. ¿Quién es? La mujer soltó una risita, un sonido falso y tintineante. Soy yo. Soy Nerea, la prometida de Héctor. Firmaste los papeles ayer, Clara. No me digas que ya te has olvidado de quién soy. Así que era ella. Mis ojos se endurecieron. Había venido a mí antes de que yo tuviera la oportunidad de ir a buscarla. No dije nada, esperando a oír qué tonterías iba a soltar. Mi silencio pareció animar a Nerea. Su voz era dulce, pero cada palabra era una espina. No te enfades, Clara. Héctor no pudo evitarlo. Con toda esa deuda, no podía dejar que te hundieras con él. Fue todo por ti. Ves, ahora estás libre y limpia. Sin deudas de las que preocuparte. Apreté el teléfono, burlándome para mis adentros, pero forzando un sonido ahogado en mi voz. Tú. Vosotros dos. Oh, no llores, Clara, dijo Nerea rápidamente. No he llamado por nada malo. Solo quería disculparme, ya que ahora estoy con Héctor, y quería compartir una buena noticia para que te alegraras por nosotros también.
¿Una buena noticia? Levanté una ceja. Sí, dijo Nerea emocionada. Héctor y yo vamos a inscribir nuestro matrimonio esta tarde. Dijo que no tengo que preocuparme por la deuda. Tiene un gran proyecto a punto de cerrarse, y podrá devolverlo todo en poco tiempo. Y una vez que consiga los fondos, me prometió comprarme un ático en la Torre Soberana, ya sabes, el que tiene la terraza enorme de más de 300 metros cuadrados. Continuó parloteando, cada palabra rezumando superioridad. Héctor me dijo que era muy estresante vivir contigo, siempre teniendo que mirar hasta el último céntimo. Dijo que solo ahora, conmigo, sentirá que está viviendo de verdad. Así que no estés muy triste, Clara. No se puede forzar al destino, ya sabes. Escuchándola divagar sobre el futuro de fantasía que Héctor le había pintado, casi me río a carcajadas. Un gran proyecto cerrándose, fondos recuperándose. Si Héctor tuviera esa capacidad, ¿habría necesitado montar un drama sobre una deuda para divorciarse? Era una mentira tan transparente. Solo una mujer tonta obsesionada con bolsos de lujo y áticos se lo creería. Permanecí en silencio, dejándola actuar. Nerea, probablemente pensando que estaba demasiado devastada para hablar, suspiró con satisfacción. Bueno, Clara, tengo que irme. Tengo cita para un tratamiento facial. Necesito estar perfecta para las fotos de la boda esta tarde. Espero que tú también encuentres a alguien especial. Adiós. Colgó con un clic agudo. Bajé lentamente el teléfono. Mi rostro, una máscara en blanco. Inscripción del matrimonio. El ático de la Torre Soberana. Bien. Me preguntaba por dónde empezar mi plan. Gracias, Nerea, por llamar y decirme exactamente por dónde empezar. Tu regalo de bodas. Yo, Clara Gascón. Me aseguraré de que lo recibas. La llamada de Nerea fue tan irritante como una mosca zumbando. Tratamientos faciales. Fotos de boda. ¿Eh? Me miré en el espejo y me di unas palmaditas en las mejillas. Adelante. Vosotros dos. Disfrutad de vuestros últimos momentos de felicidad. Me puse una simple camiseta y un pantalón de chándal, recogiéndome el pelo en un moño desordenado. Tenía que ir a la compra. La nevera estaba casi vacía. Solía pensar siempre en qué cocinar para Héctor. Ahora que estaba sola, ni siquiera sabía qué me apetecía comer. Abrí la puerta principal y casi chocó con alguien. Hablando del rey de Roma. Justo fuera estaban mi ex-suegra y su preciosa hija, mi ex-cuñada Beatriz. Iban vestidas de punta en blanco, cubiertas de joyas llamativas, como si fueran a una fiesta. Ciertamente no vestidas para visitar a alguien tan patética como yo. En la mano de la señora Balbuena había una bolsa de plástico llena de manzanas magulladas y demasiado maduras, del tipo que se encuentra en el cajón de descuentos. En el momento en que abrí la puerta, sus ojos críticos me escanearon de la cabeza a los pies. Las arrugas de su frente se profundizaron. Por Dios, Clara. ¿Qué llevas puesto? Pareces que vas a limpiar las calles. Solo ha pasado un día desde el divorcio. Y ya te has dejado tanto. Beatriz se rió a su lado, cubriéndose la boca mientras me miraba de arriba abajo con un desprecio no disimulado. ¿Ves, mamá? Esto es lo que pasa cuando no está con mi hermano. ¿No tiene ropa decente? Sonreí para mis adentros, pero bajé la cabeza y me hice a un lado para dejarlas pasar. Señora Balbuena, Beatriz. ¿Qué os trae por aquí? Pasad. La señora Balbuena me metió la bolsa de manzanas podridas en la mano como si diera limosna a un mendigo. Pasaba por el súper y estaban de oferta, así que te he comprado algunas. Asegúrate de comer bien. No te consumas. Miré las manzanas blandas. Mi estómago se revolvió, pero las cogí. Gracias, dije en voz baja. Las dos entraron en el salón y se dejaron caer en mi sofá sin la menor vacilación. Beatriz incluso agitó la mano delante de su nariz dramáticamente. Uf. Clara. Solo ha pasado un día, y el piso ya huele a cerrado. Deberías abrir una ventana. La señora Balbuena intervino. Así es. Una casa necesita gente para sentirse cálida. Se desmorona si la dejas vacía. Sus ojos recorrían la habitación como si evaluaran el valor de mis pertenencias. Traje una silla, y me senté frente a ellas, sin decir nada. La señora Balbuena se aclaró la garganta y fue al grano. Clara, ¿has pensado en lo que te dije ayer? No es seguro para ti estar aquí sola. Sería mejor si, antes de que pudiera terminar... Beatriz saltó. Tiene razón, Clara. Mi hermano debe 500.000 euros. ¿Sabes lo aterradores que son los cobradores de deudas? Si aparecen por aquí, ¿qué vas a hacer sola? Probablemente te desmayes del miedo. La señora Balbuena asintió sabiamente.
Beatriz tiene razón. Es por tu propio bien. No tienes un trabajo estable ahora mismo. No tienes un hombre que te proteja. ¿Cómo vas a sobrevivir? Escúchame. Pon el piso a mi nombre por ahora. Lo mantendré a salvo. Una vez que te recuperes, podremos volver a hablar de ello. Levanté la vista hacia el par perfectamente sincronizado. Una nueva oleada de ira me recorrió. Por mi propio bien. Qué palabras tan bonitas. Mi voz era pequeña. Señora Valbuena. Héctor dijo que me dejaba el piso a mí. Y no sé dónde está la escritura ahora mismo. ¿No la encuentras? La voz de la señora Valbuena se disparó. ¿Por qué no? No me digas que ese chico se la llevó. ¿La usó como aval? De repente estaba agitada, como si el piso ya fuera suyo. Beatriz parecía frenética. ¿Cómo ha podido hacer eso? ¿Qué pasa con el piso entonces? Observé sus rostros de pánico, una sombría satisfacción extendiéndose por mí. Eché más leña al fuego, fingiendo estar aún más asustada. Yo... no lo sé. Héctor se fue con mucha prisa. Señora Valbuena, Beatriz, ¿de verdad creéis que esos cobradores vendrán aquí? ¿Estaré bien? Viendo que estaba más preocupada por la deuda, la señora Valbuena volvió inmediatamente a su papel de madre preocupada. ¿Ves? Por eso necesitas ocuparte del piso rápidamente. Dejarlo conmigo es la opción más segura. En cuanto a ti, puedes encontrar un trabajo con alojamiento incluido, o irte a vivir con tus padres. No tienes hijos que te aten, así que deberías poder arreglártelas. Beatriz añadió. Así es, Clara. Deja de aferrarte a este piso. No puedes protegerlo. Preocúpate por ti misma. Mira, mi hermano y Nerea van a inscribir su matrimonio hoy. Están empezando una nueva vida. Tú también tienes que olvidar el pasado y seguir adelante. Incliné la cabeza, mis hombros temblando ligeramente, haciendo parecer que estaba abrumada por la tristeza y el miedo. Pensando que me habían convencido, la señora Valbuena suspiró de nuevo, llena de falsa simpatía. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Asegúrate de comerte estas manzanas antes de que se echen a perder. Y arregla el asunto del piso rápidamente. ¿Entendido? Todo esto es por tu propio bien. Vámonos, Beatriz. Las dos se levantaron como si hubieran completado una gran misión, y salieron pavoneándose por la puerta. La puerta se cerró de golpe, aislándome del mundo. Levanté la cabeza. No había rastro de miedo o tristeza en mi rostro, solo una sonrisa fría y burlona. Por mi propio bien renunciar a mi hogar y vivir en la calle, y me insultáis con manzanas podridas. Cogí la bolsa de manzanas y la tiré directamente a la basura. Héctor, Nerea, señora Valbuena, Beatriz, recordaré cada una de vuestras caras. La descarada visita de mi ex-suegra y Beatriz, junto con sus manzanas podridas, fue la gota que colmó el vaso. Después de que se fueran, limpié todo el piso, frotando varias veces el lugar donde se sentaron en el sofá como para limpiar su hedor codicioso. Para cuando terminé, eran casi las 9 a.m. Tenía cita con el señor Ibáñez a las 10. Era hora de prepararse. ¿Qué ponerme? Miré la ropa gastada que colgaba en mi armario, la mayoría comprada en rebajas o en tiendas online baratas. Héctor solía decir que vestía como una maruja, que no tenía estilo. Me mordí el labio y pasé la mano por las telas familiares. Al final, saqué el chándal gris más corriente que tenía. No puedo cambiar. Todavía no. No puedo mostrar ninguna señal de cambio. Con la cara sin maquillar y el pelo en una simple cola de caballo, cogí una bolsa de lona descolorida y salí de casa. Tomé un taxi a una cafetería tranquila que el señor Ibáñez había sugerido y encontré una mesa discreta en un rincón. Él ya estaba allí, vestido con un traje impecable, con un portátil y una carpeta de archivos delante. Cuando me vio, se levantó y asintió respetuosamente. Señorita Gascón, buenos días. Buenos días, señor Ibáñez. Me senté, sintiéndome un poco incómoda. Me pasó un documento. Esta es la información de la nueva cuenta, y el extracto del depósito inicial de 50 millones de euros. Por favor, revíselo. Los activos restantes se transferirán secuencialmente, y necesitaremos su firma en algunos formularios más. Mis ojos se nublaron ante el texto denso y las largas cadenas de números, pero la cifra 50 millones de euros destacaba claramente. Respiré hondo y firmé donde se requería. Con cada firma, sentía crecer mi confianza. Una vez que todo estuvo firmado, el señor Ibáñez recogió los documentos y preguntó: «Señorita Gascón, mencionó ayer que tenía un asunto en el que necesitaba ayuda». Asentí, inclinándome ligeramente hacia adelante y bajando la voz. «Señor Ibáñez, quiero comprar una casa». No se sorprendió.
¿Tiene alguna zona o tamaño preferido? Puedo ponerla en contacto con los mejores especialistas inmobiliarios de la ciudad. Negué con la cabeza, mi mirada firme. No, está bien. Ya lo he decidido. La Torre Soberana, mi voz era tranquila. El mejor piso. El ático más grande. Exactamente el que están anunciando en su sala de exposiciones ahora mismo. El señor Ibáñez tecleó rápidamente en su portátil y luego asintió. Sí, lo veo. Un ático de 325 metros cuadrados en la Torre Soberana con terraza privada y algunos trabajos de interiorismo personalizados incluidos. Todavía está en el mercado. El precio de lista es de aproximadamente 28 millones de euros. Me lo quedo, dije sin un momento de vacilación. Oferta en efectivo. ¿Podemos cerrar el trato hoy? ¿Cuanto antes? Mejor. El señor Ibáñez pareció un poco desconcertado por mi decisión, pero su comportamiento profesional nunca vaciló. Asintió de inmediato. Es posible. Me pondré en contacto con sus departamentos legal y de ventas de inmediato. Procederemos con la compra a su nombre. Y todo el proceso se manejará con la máxima discreción. Deberíamos poder tener un contrato preliminar y el pago procesado para el final del día. Me encargaré de todos los pasos posteriores. Bien, hice una pausa, y luego añadí, y por ahora, por favor, no lo compre a mi nombre. El señor Ibáñez levantó la vista. ¿Bajo qué nombre entonces? Pensé rápidamente. ¿Podemos comprarlo a nombre de la Fundación Leonor Vives? Usar el nombre de mi tía abuela se sentía correcto. Empoderador. Absolutamente asintió. Podemos proceder con la creación de la fundación simultáneamente. Mantener los activos bajo una fundación con usted como única beneficiaria y directora es más ventajoso para la privacidad y la planificación fiscal. Perfecto. Por favor, proceda con eso. Sentí una sensación de liberación. La Torre Soberana, la misma casa con la que soñaba Nerea, la que le insistía a Héctor que le comprara. Ahora era mía. Después de dejar la cafetería, no volví a casa. Fui a unos grandes almacenes de lujo en el centro. No entré en ninguna de las boutiques de lujo. Solo deambulé sin rumbo por los pasillos pulidos. Vi los bolsos, las joyas y la ropa en los escaparates, que costaban decenas o cientos de miles de euros. Solía sentirme intimidada solo con mirarlos. Ahora, sabía que podía comprar toda la tienda si quería. Pero no sentí tal impulso. Mi mente estaba extrañamente tranquila. Lo que quería no eran estas cosas frívolas. Lo que quería era una venganza minuciosa y calculada. Quería que pagaran el precio más doloroso por todo lo que me hicieron. Esa tarde, llegó un mensaje encriptado del señor Ibáñez. Señorita Gascón, el contrato preliminar de la propiedad de la Torre Soberana ha sido ejecutado, y el importe total ha sido pagado. El proceso de creación de la fundación también ha comenzado. La escritura y las llaves se le entregarán al completar los procedimientos finales. Al leer el mensaje, no pude evitar que una sonrisa fría se extendiera por mi rostro. Héctor, Nerea, vais a inscribir vuestro matrimonio esta tarde, ¿no? ¿Todavía soñando con vivir en la Torre Soberana? Lástima. La casa de vuestros sueños ya es mía, con una nueva tarjeta de débito en la mano, una que parecía normal pero que estaba vinculada a una cuenta de 50 millones de euros. Me sentí invencible. Salí de los grandes almacenes y decidí caminar en lugar de tomar un taxi para despejar la mente. Me encontré en la calle más concurrida del centro, rodeada de rascacielos y luces de neón. En el pasado, Héctor y yo pasábamos apresuradamente por estos lugares, sin atrevernos nunca a entrar. Ahora, miraba los letreros brillantes, no pensando en lo que podía comprar, sino en cómo podía usarlos para sorprender a mi exmarido y a su nueva esposa. Mientras caminaba, levanté la vista y, por pura coincidencia, me encontré frente al registro civil. Mis pasos se ralentizaron. Nerea había dicho que vendrían aquí esta tarde. Miré la hora. Sería justo ahora. Sonreí y me senté en un banco cercano, fingiendo descansar mientras vigilaba la entrada. Efectivamente, después de solo unos minutos, un pequeño coche familiar se detuvo. El mismo que se había llevado a Héctor ayer. Héctor salió, dio la vuelta al lado del pasajero y abrió la puerta a Nerea, como un perfecto caballero. Llevaba un vestido blanco, arreglada como una novia, y se agarró de su brazo, radiante. Rieron y charlaron mientras entraban en el edificio. La exhibición nauseabundamente dulce me revolvió el estómago. Me senté allí, observando fríamente cómo sus espaldas desaparecían en el interior. No sentí nada, solo un deseo de reír. Un solo trozo de papel me había atado durante 5 años. Me preguntaba cuánto tiempo los mantendría juntos a ellos.
Justo entonces, mi teléfono vibró. Era el señor Ibáñez. Sí, señor Ibáñez. Señorita Gascón. La documentación de la Torre Soberana está casi finalizada. La oferta en efectivo ha hecho que los promotores sean extremadamente eficientes. También han aceptado total confidencialidad sobre la compra de la fundación. ¿Tiene un momento? Se requiere una última firma de confirmación. Eché un vistazo al registro civil. Se me ocurrió una idea brillante. Sí, estoy libre. Señor Ibáñez, ¿sería posible que trajera los documentos a la cafetería cerca del registro civil, la misma donde nos reunimos esta mañana? Estoy por la zona. Hizo una pausa, claramente sorprendido, pero no preguntó por qué. Por supuesto. Estaré allí en aproximadamente 15 minutos. Colgué y seguí esperando en el banco. Unos 10 minutos después, Héctor y Nerea salieron, con un certificado de matrimonio recién impreso en sus manos. Nerea sonreía de oreja a oreja, levantando su teléfono para hacerse selfies con Héctor. Parecía desesperada por anunciar su unión al mundo. Héctor, con aire de suficiencia, la rodeó con un brazo por la cintura y le susurró algo al oído, haciéndola estallar en carcajadas. Caminaron hacia mí, dirigiéndose a su coche. Bajé la cabeza, fingiendo no verlos, pero los ojos de Nerea eran agudos. Inmediatamente tiró del brazo de Héctor y dijo con una voz lo suficientemente alta para que yo la oyera: «Héctor, mira ahí. ¿No es esa Clara?» Héctor siguió su mirada y me vio. La sonrisa de su rostro se congeló. Un destello de incomodidad cruzó su cara, rápidamente reemplazado por una sutil mirada de superioridad. Abrazó a Nerea con más fuerza y se acercó. Clara dijo, fingiendo sorpresa: «¿Qué haces aquí?» Levanté la vista, forzando una expresión desolada. Eché un vistazo a sus manos entrelazadas y al certificado de matrimonio que Nerea ostentaba, y dije en voz baja: «Solo pasaba por aquí. Enhorabuena». Nerea inmediatamente me acercó el certificado a la cara como si temiera que no lo viera. «Gracias, Clara». «Mira». Está recién hecho, sonrió brillantemente. Héctor dijo que después de esto, iríamos a cenar para celebrar y luego a ver nuestro nuevo piso. Ya tenemos cita con el agente en la Torre Soberana. Héctor se aclaró la garganta ligeramente, como si Nerea estuviera hablando demasiado, pero la presunción en sus ojos era innegable. Me miró y dijo, como si me concediera un gran favor: «Clara, ¿has comido? Puedes venir con nosotros si quieres». Antes de que pudiera responder, Nerea le pellizcó disimuladamente el costado, señalando claramente su desaprobación. Justo cuando estaba a punto de negarme, vi al señor Ibáñez acercándose a lo lejos, con una carpeta en la mano. Se dirigió directamente a mí. Inclinó ligeramente la cabeza y dijo respetuosamente: «Señorita Gascón, disculpe la demora. Este es el contrato de compraventa final del ático en la Torre Soberana. Necesito su firma de confirmación aquí. La aprobación preliminar para la constitución de la fundación también está lista para su revisión». Su voz no era fuerte, pero cada palabra fue nítida. Contrato de compraventa del ático de la Torre Soberana. Fundación. Las palabras cayeron como bombas frente a Héctor y Nerea. La expresión de suficiencia de Héctor se agrió al instante. Sus ojos se abrieron de par en par mientras me miraba. Luego al señor Ibáñez, con total incredulidad. La sonrisa de Nerea se congeló en su rostro. Se olvidó incluso de bajar la mano que sostenía el certificado de matrimonio. Sus ojos estaban pegados a la carpeta en las manos del señor Ibáñez, como si pudiera quemar un agujero a través de ella para ver qué había dentro. Cogí el bolígrafo que me ofreció el señor Ibáñez. Ni siquiera miré el contenido del contrato. Confiaba en que lo había gestionado perfectamente. Firmé mi nombre en el lugar designado. Devolviendo los documentos, dije con calma: «Gracias por su trabajo, señor Ibáñez». Él tomó la carpeta e inclinó la cabeza de nuevo. «Un placer, señorita Gascón. Me encargaré de los trámites restantes. No tiene nada de qué preocuparse». Me hizo otro ligero asentimiento. Luego se dio la vuelta y se alejó, ignorando por completo a Héctor y Nerea como si fueran aire. El silencio era ensordecedor. Héctor se quedó con la boca abierta, finalmente encontrando su voz después de un largo momento. Tartamudeó, señalándome: «Clara, ¿qué acabas de firmar? ¿Qué Torre Soberana? ¿Qué fundación? ¿De dónde has sacado el dinero para comprar una casa?» Nerea también salió de su estupor, su voz chillona. «Así es. ¿Cómo puedes comprar un piso en la Torre Soberana? Un ático, nada menos. Ese sitio cuesta más de 20 millones. ¿A quién intentas engañar?
¿Has contratado a un actor para tomarnos el pelo? Miré sus rostros sorprendidos, suspicaces y ansiosos, y sentí una oleada de pura satisfacción. Abandoné mi expresión desolada, y los miré con calma. Un toque de burla en mis ojos. ¿Un actor? ¿Quién? Mi abogado. Hice una pausa. Luego dirigí mi mirada a Héctor. ¿De dónde saco mi dinero ya no es asunto tuyo? ¿Verdad, Héctor? Nos divorciamos ayer, enfaticé las dos últimas palabras. Luego, sin dedicarles a sus expresiones atónitas otra mirada, me di la vuelta y me alejé. Después de unos pocos pasos, oí la voz furiosa de Nerea detrás de mí. Héctor, ¿qué quiere decir? ¿De dónde has sacado tanto dinero? ¿Se lo diste en secreto? La voz de Héctor era de pánico y enfado. ¿Qué dinero voy a darle yo? Estoy ahogado en deudas y mi negocio se hunde. ¿Cómo voy a saber yo lo que trama? Adivinad, sospechad, angustiaos. Esto es solo el principio. Me alejé a paso firme, sin mirar atrás. El sonido de su discusión se desvaneció detrás de mí, como hojas esparcidas por el viento. La voz de Nerea era aguda y frenética. ¿Cómo ha podido comprar un piso en la Torre Soberana? Ese abogado parecía muy profesional. Pero, ¿y si es un timador? ¿Y si están estafando a Clara? La voz de Héctor era una mezcla de frustración e incredulidad. ¿Qué estafa? Creo que he visto a ese abogado antes. Creo que es de Ibáñez y Asociados. Es uno de los bufetes más grandes de la ciudad. ¿Cómo podría Clara permitirse un abogado así? Y mucho menos un ático. ¿De dónde ha salido el dinero? ¿Le diste una compensación secreta cuando te divorciaste, Héctor? Dime la verdad. La voz de Nerea estaba teñida de lágrimas y sospecha. ¿Estás loca? ¿Por qué iba a darle dinero? Tengo deudas que pagar y necesito capital para mi negocio. La voz de Héctor se cortó de repente, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Rápidamente bajó la voz. No discutamos aquí. Sube al coche. Oí el portazo de un coche y el arranque de un motor. Giré una esquina y me detuve, apoyándome en una pared y soltando un largo suspiro. Esa escena había sido incluso más satisfactoria de lo que había imaginado. La expresión de total shock en la cara de Héctor no tenía precio. Justo cuando estaba saboreando el momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje encriptado del señor Ibáñez. Señorita Gascón, parece que esos dos individuos están muy interesados en usted. ¿Debo tomar alguna medida? Sonreí y respondí. No. Déjelos que adivinen. Déjelos que investiguen. Solo asegúrese de que no puedan averiguar ninguna información real. Entendido, respondió. Como era de esperar, los días siguientes fueron tranquilos, o más bien todo lo contrario. Primero, Beatriz, mi excuñada, me envió un mensaje, con un tono nauseabundamente amistoso. Hola, Clara, ¿cómo estás? ¿Te sientes mejor? No respondí. Un poco más tarde, otro mensaje. Sé que mi madre y yo fuimos un poco duras el otro día, pero era por tu propio bien. Solo nos preocupaba que te hicieran daño. No nos lo tengas en cuenta, ¿vale? Aún sin respuesta. No pudo soportarlo más y llamó. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Cuando volvió a llamar, silencié el teléfono. Al día siguiente, fue el turno de mi ex-suegra. No llamó. Se presentó en mi antigua oficina. Yo ya había dejado el trabajo semanas atrás, no queriendo que el drama de la deuda de Héctor afectara a mi lugar de trabajo. La familia Balbuena no lo sabía. Esperó en el vestíbulo un rato, y como no aparecí, llamó a regañadientes a mi antiguo número. Clara, estoy fuera de tu oficina. Te he traído un poco de sopa. Baja a por ella. Respondí con calma. Señora Balbuena, dejé el trabajo. No estoy ahí. Estaba desconcertada. ¿Que lo dejaste? ¿Cuándo? ¿Por qué? Hace unas semanas. Simplemente no me apetecía seguir trabajando. Su voz se volvió urgente. Entonces, ¿cómo vas a vivir? El alquiler, las facturas, la comida, todo cuesta dinero. ¿Has encontrado otro trabajo? ¿Cuál es? ¿Dónde? ¿Qué tal la paga? Disparó preguntas como una fiscal. Respondí con indiferencia. No he encontrado nada todavía. Solo me estoy tomando un descanso. Luego colgué. Sabía que cuanto más vaga fuera, más especularían y más desesperadamente intentarían descubrir mi secreto. Héctor tampoco se quedó de brazos cruzados. No se atrevió a contactarme directamente. Así que intentó obtener información a través de un conocido mutuo de su antiguo trabajo. Un tipo agradable llamado Marcos. Marcos llamó, y después de algunos titubeos, fue al grano. Clara,
¿Cómo has estado? He oído que dejaste el trabajo. Sí. Estaba estresada. Necesitaba un descanso. Ah, ¿y tienes planes para el futuro? Héctor me pidió que te llamara. Dijo que si tienes problemas económicos, estaría dispuesto a ayudar un poco por los viejos tiempos. Casi me río. ¿Ayudarme? Era el colmo. Dije con firmeza. Agradezco el gesto, pero estoy bien. Tengo algunos ahorros, así que estaré bien por un tiempo. Oh, eso es bueno. Eso es bueno. Y he oído un rumor. Es verdad que te has comprado una casa. Una bonita. Ahí está. Mi voz se volvió sorprendida. ¿Una casa? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Qué dinero tengo yo para comprar una casa? Marcos. Debes haber oído mal. Marcos se sorprendió por mi firme negación. Oh, bueno. Héctor dijo que te vio firmando unos papeles inmobiliarios cerca del registro civil. Debe haberse equivocado. Estaba allí por otra cosa, y casualmente me los encontré cuando inscribían su matrimonio. ¿Comprar una casa? Es ridículo. Completamente confundido, Marcos finalmente se rindió. Ah, vale. Se habrá equivocado entonces. Después de colgar, supe que Héctor y su familia debían de estar frenéticos. Cuanto menos pudieran averiguar, más convencidos estarían de que escondía algún secreto increíble. Después de la llamada de Marcos, mi antiguo teléfono estuvo en silencio durante unos días. La familia Balbuena, sin duda, estaba moviendo todos los hilos que tenían para averiguar la fuente de mi supuesta nueva riqueza. Esto me dio algo de paz. Pasé los días viendo películas y planeando mis próximos movimientos. El señor Ibáñez me enviaba actualizaciones ocasionales. La fundación estaba establecida, y la escritura y las llaves de la Torre Soberana estarían listas pronto. Cada mensaje era un bienvenido consuelo. Esa tarde estaba descansando en el sofá, comiendo una manzana crujiente y dulce, una que había comprado yo misma, a un mundo de distancia de las podridas que me había traído mi ex-suegra. Sonó el timbre. Fruncí el ceño. ¿Quién podría ser? Seguramente no ella de nuevo. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Increíble. Eran la señora Balbuena y Beatriz. Pero el ambiente de hoy era completamente diferente. La cara de la señora Balbuena estaba envuelta en una enorme sonrisa. En sus manos no había una bolsa de fruta triste y magullada, sino una elegante cesta de regalo llena de kiwis y cerezas importadas. Beatriz estaba a su lado, radiante, y sosteniendo un gran ramo de flores. ¡Qué demonios! Dudé y luego abrí la puerta. La voz excesivamente afectuosa de la señora Balbuena brotó. «Oh, Clara, estás en casa. Estaba tan preocupada de que pudieras estar fuera». Beatriz se adelantó, ofreciéndome las flores. «Estas son para ti, Clara». «Espero que te gusten». No cogí el ramo, en su lugar bloqueé la entrada. Mi cara era una pizarra en blanco. «¿Qué pasa?» La señora Balbuena, ignorando mi frialdad, intentó entrar. «Oh, nada. Nada. Estábamos por el barrio y queríamos verte. Me preocupa que vivas sola». Sus ojos escaneaban el apartamento como un reflector, buscando pistas. Beatriz la siguió, forzando el ramo en mis brazos. Entró en el salón como si fuera la dueña del lugar, y dijo dramáticamente: «Vaya, Clara, el piso está impecable. Parece mucho más luminoso que la última vez». Miré las flores en mis manos y luego a las dos husmeando en mi apartamento. Sus intenciones eran dolorosamente obvias. Cuando no pudieron desenterrar información, cambiaron de táctica a una amabilidad fingida y un reconocimiento directo. Dejé el ramo casualmente en el zapatero y cerré la puerta, sin invitarlas a sentarse. La señora Balbuena puso la cesta de frutas en la mesa y me cogió la mano, su cara una máscara de preocupación. «Clara, mírate. Has adelgazado mucho. ¿Estás comiendo bien? No es fácil vivir sola. ¿Por qué no vuelves a vivir con nosotros? Yo cocinaré para ti». Aparté mi mano. «Estoy bien, señora Balbuena. Me va bien sola». Su sonrisa vaciló por un segundo, antes de volver a pegársela. «Oh, no seas tan distante. Por cierto, Clara, ya que dejaste tu trabajo, ¿cuáles son tus planes? Si no tienes nada pensado, podría pedirle al padre de Beatriz que te encuentre un puesto cómodo en su empresa. El trabajo es fácil y estable». Beatriz intervino. «Así es, Clara. Mi padre es gerente. Puede conseguirte un puesto fácilmente». Las miré y de repente pregunté: «¿Sabe Héctor que estáis aquí?» Sus expresiones se volvieron incómodas al instante. La señora Balbuena se rió nerviosamente. «Oh, él.
Está ocupado con sus cosas. ¿Por qué íbamos a decirle que te visitamos? Clara, estoy genuinamente preocupada por ti. ¿Estás? La interrumpí. ¿O habéis oído un rumor? Sus ojos parpadearon. ¿Un rumor? ¿Qué rumor? No, nada. Es solo que Héctor mencionó que te vio hablando con un abogado. Algo sobre comprar una casa. ¿Es verdad? No te estarán estafando, ¿verdad? Hay tantos timadores hoy en día. Finalmente, la pregunta real. Me burlé para mis adentros, pero puse una mirada de alarma y defensa. Un abogado. ¿Comprar una casa? Héctor debe haberse equivocado. ¿Qué dinero tengo yo para eso? Solo estaba hablando con un conocido. Cuanto más lo negaba, más sospecha y curiosidad brillaban en sus ojos. Beatriz no pudo contenerse. Vamos, Clara, no nos lo ocultes. Si te ha pasado algo bueno, deberías decírnoslo. Nos alegraremos por ti. ¿Te ha tocado la lotería o algo? La señora Valbuena le lanzó una mirada, pero luego se volvió hacia mí con ojos suplicantes. La forma en que intentaban fisgonear en mi vida era ridícula. Negué con la cabeza. Mi voz plana. No me ha tocado la lotería. Estáis sacando conclusiones precipitadas. Solo soy una mujer divorciada normal, sin dinero, sin trabajo. Me preocupa cómo voy a salir adelante. Mis palabras eran mitad verdad, mitad mentira, pronunciadas con un toque de autocompasión y distancia. La señora Valbuena y Beatriz intercambiaron una mirada. Claramente no me creían, pero estaban frustradas por no poder sacarme nada más. Después de unos minutos más de charla insulsa, se rindieron. Al irse, la señora Valbuena ofreció algunos tópicos vacíos sobre cuidarme y mantener el contacto, y luego se fue a regañadientes con Beatriz. La puerta se cerró, y el mundo volvió a estar en silencio. Miré la costosa cesta de frutas en la mesa, y el incómodo ramo en el zapatero. Una sonrisa fría y burlona se extendió por mi rostro. Ya cambiando de tono, intentando adularme, la Clara que conocíais se ha ido, y no quiero nada que hayáis tocado. No toqué la cesta de frutas ni las flores. Cuando vino la señora de la limpieza, le dije que se las llevara. Su sola visión me repugnaba. Sus patéticas ofrendas eran menos que una mota de polvo en comparación con mi nueva vida. Mi mente ahora estaba centrada en un solo pensamiento. ¿Cómo darle una sorpresa verdaderamente espectacular a Héctor? Se había jactado de un gran proyecto. Lo usó para atraer a Nerea. Bien, empezaría con ese gran proyecto. Contacté con el señor Ibáñez a través de nuestro canal encriptado. Señor Ibáñez, puede investigar a mi exmarido, Héctor Valbuena. Quiero saber todo sobre el proyecto en el que está trabajando. Su situación financiera. Cuanto más detallado, mejor. Su respuesta fue rápida. Es posible. Nuestro equipo de investigación corporativa puede recopilar información a través de registros públicos y otros canales legales. Debería llevar 1 o 2 días. Bien. Lo antes posible, añadí, y lo que es más importante, averigüe si hay alguna manera de asegurar que su proyecto no tenga éxito. Hubo una pausa por su parte. Señorita Gascón, la interferencia ilegal directa no es aconsejable. Sin embargo, si el proyecto en sí tiene debilidades, como un flujo de caja ajustado, presión de competidores o un socio clave que cambia de opinión, es posible influir en el resultado utilizando los principios del mercado. Entiendo. Encuentre sus debilidades. Cargue todos los gastos a mi cuenta. Entendido. Los 2 días que esperé el informe fueron sorprendentemente tranquilos. Sabía que los buenos tiempos de Héctor estaban llegando a su fin. Efectivamente, 2 días después, llegó un informe detallado. Según el informe, Héctor estaba trabajando en un proyecto de domótica. A pesar del gran envoltorio, la tecnología era inmadura y las perspectivas de mercado eran sombrías. Había invertido todos sus escasos ahorros en él, e incluso había pedido préstamos personales a algunos prestamistas de dudosa reputación. Esto incluía los 500.000 euros que había mencionado durante nuestro drama de divorcio, dinero que en realidad había pedido prestado a un conocido usurero para mantener su lujoso estilo de vida e impresionar a Nerea. Actualmente, el proyecto estaba estancado, el producto no estaba listo, los fondos de inversión se habían agotado, y los acreedores ya exigían el pago. Estaba buscando desesperadamente nuevos inversores para tapar los agujeros. Al final del informe había una lista de pequeñas empresas de inversión que habían mostrado cierto interés o estaban actualmente en conversaciones con él. Sonreí. El cielo está de mi lado. Inmediatamente instruí al señor Ibáñez. Estas empresas de la lista.
Quiero que todas se echen atrás. O bien que retiren sus ofertas o que presenten condiciones tan duras que Héctor se vea obligado a abandonar. Eso se puede hacer. Podemos usar intermediarios para sugerir que el proyecto conlleva un riesgo enorme o presentarles una oportunidad de inversión más atractiva. Incurrirá en algunos costos, pero serán mínimos. Use lo que sea necesario. Entonces se me ocurrió otra idea. ¿Y podemos crearle un fuerte competidor? Se refiere a establecer una nueva empresa en un campo similar para robarle a su personal técnico clave o difundir rumores de que un actor importante está entrando en el mercado, reduciendo su espacio para la supervivencia. En resumen, hacerle sentir completamente acorralado. Un escalofrío me recorrió al considerar la posibilidad. Perfectamente factible, respondió el señor Ibáñez. Podemos usar una empresa fantasma bajo la fundación para acelerar el proceso. El reclutamiento de talentos y la difusión de información pueden organizarse. Hágalo de inmediato, dije. Hice una pausa y luego añadí. Recuerde, cada movimiento debe parecer una transacción comercial normal. No debe haber ninguna conexión conmigo. Tenga la seguridad. Nuestro equipo profesional lo manejará con absoluta discreción. Durante los días siguientes escuché fragmentos de noticias sobre Héctor a través de viejos amigos. Clara, ¿te has enterado de lo de Héctor? Tenía un acuerdo de inversión casi firmado, y se vino abajo en el último minuto. Su proyecto es un completo desastre. He oído que todos sus empleados clave han dimitido. Los usureros han estado apareciendo en su oficina exigiendo dinero. Fue una escena tremenda. Con cada noticia, sentía una sensación de alivio. El plan del señor Ibáñez estaba funcionando. Héctor probablemente corría como pollo sin cabeza, completamente desconcertado de por qué su prometedor proyecto se había topado de repente con un muro en todos los frentes. Lo achacaría a la mala suerte o a su propia incompetencia. Nunca sabría que quien lo empujaba por el acantilado era la exesposa que había desechado por unos míseros 500.000 euros y una nueva mujer. Solo espera. La mayor sorpresa está por llegar. Mientras Héctor estaba en una espiral descendente, mi vida florecía. El señor Ibáñez era implacablemente eficiente. Se constituyó una nueva empresa llamada FutureTech. Su enfoque de negocio era idéntico al proyecto moribundo de Héctor. A medida que la noticia de este nuevo y bien financiado actor se extendía silenciosamente, los pocos inversores interesados que quedaban se retiraron, y la pequeña empresa de Héctor se tambaleaba al borde del colapso. Nerea, ocupada con sus compras y su vida social, probablemente todavía no se había enterado de nada. Probablemente todavía estaba perdida en su dulce sueño de vivir en un ático y ser una dama ociosa. Era hora de darle una pequeña sorpresa. ¿Cómo hacerlo? Decírselo directamente no tendría gracia. Tenía que descubrirlo ella misma para un impacto máximo. Se me ocurrió una idea. Recordé la antigua cuenta de correo electrónico personal de Héctor. La contraseña era su cumpleaños. Era demasiado vago para cambiarla nunca. Intenté iniciar sesión. Éxito. La bandeja de entrada estaba llena de spam. Pero después de rebuscar un poco, encontré algunos correos electrónicos entre él y su amigo usurero. En ellos, Héctor suplicaba unos días más, prometiendo que una inversión estaba a punto de llegar. Las respuestas del amigo eran duras, exigiendo el pago. Incluso se mencionaba el pagaré de 500.000 euros, con una copia escaneada del propio pagaré adjunta, con la firma y la huella dactilar de Héctor. Perfecto. Reenvié el correo electrónico con el pagaré escaneado a una nueva dirección de correo anónima. Luego le pedí al señor Ibáñez que encontrara a alguien que pudiera cruzarse accidentalmente con Nerea. Contrató a un detective privado disfrazado de mensajero para que esperara cerca del spa de lujo que Nerea frecuentaba. Esa tarde, Nerea salió de su tratamiento de spa, radiante y feliz, de camino a encontrarse con Héctor para cenar. El mensajero chocó accidentalmente con ella. Una carpeta que llevaba se cayó, esparciendo algunos papeles por el suelo. «Oh, lo siento mucho, señora, lo siento mucho». El mensajero se disculpó, recogiendo frenéticamente los papeles. Nerea, molesta, estaba a punto de gritarle cuando sus ojos se posaron en la página superior en el suelo. Pagaré. La firma de Héctor Balbuena y el texto en negrita e inconfundible 500.000 euros. Su rostro se desencajó, olvidó su enfado y señaló el papel. ¿Qué es esto? El mensajero rápidamente arrebató el papel y lo metió de nuevo en la carpeta, murmurando. «Oh, no es nada, señora. Solo correo basura entregado en el lugar equivocado». Luego se subió a su patinete eléctrico y se alejó a toda velocidad. Nerea se quedó helada en la acera.
su rostro cambiando de blanco a rojo y viceversa. No era tonta. Esa era la firma de Héctor. Un préstamo de 500.000 euros, así que realmente tenía esa deuda. ¿Qué pasaba con el gran proyecto? ¿Y qué hay de él diciendo que ella no tenía que preocuparse? Inmediatamente sacó su teléfono y llamó a Héctor, su voz aguda y de pánico. Héctor, ¿dónde estás? Acabo de ver algo. ¿Has pedido $500.000 a alguien? ¿Qué está pasando? Podía imaginar el resto de la conversación. Héctor habría puesto excusas, afirmado que era una deuda antigua que estaba a punto de pagar. Le habría dicho que no se preocupara, pero la semilla de la duda, una vez plantada, crece rápido. Y los problemas de Héctor eran reales. Unos días después, un vídeo de acreedores gritando por su dinero fuera del edificio de su oficina se publicó en un foro local. Se eliminó rápidamente, pero no antes de que circulara. Nerea, una ávida consumidora de cotilleos en línea, no se lo habría perdido. Finalmente no pudo soportarlo más y comenzó a investigar en secreto el verdadero estado de la empresa de Héctor. Los resultados fueron devastadores. Inversores retirándose, empleados yéndose, el proyecto muerto y una montaña de deudas. El hermoso futuro que Héctor le había prometido no era más que un espejismo. Oí que tuvo una pelea masiva con él en su oficina, gritando y llorando, tirando cosas, exigiendo saber por qué le había mentido. ¿Qué pasaba con la Torre Soberana? Héctor, ya al borde de un colapso por la presión, no estaba en condiciones de aplacarla. Discutieron violentamente, y según los informes, Nerea se fue furiosa y llorando. La vieron con los ojos hinchados, muy lejos de la mujer presumida y feliz que me había restregado su nueva vida. Escuché esta noticia en mi espacioso y luminoso ático en la Torre Soberana, bebiendo un té preparado por el ama de llaves que el señor Ibáñez había contratado para mí. El sol entraba a raudales por las ventanas de suelo a techo. El horizonte de la ciudad se extendía debajo. Removí el té en mi taza y sonreí. ¿Qué se siente al despertar de tu sueño, Nerea? La gallina de los huevos de oro que pensabas que habías atrapado resultó ser un pollo desplumado y arruinado. El colapso de Nerea fue satisfactorio, pero no suficiente. Que solo pelearan era una venganza demasiado barata. Necesitaba avivar las llamas, llevar toda la olla a ebullición. Necesitaba que vieran sus verdaderos colores y se destrozaran mutuamente. El momento era propicio. Héctor estaba acorralado por la deuda y el fracaso. Los sueños de Nerea estaban destrozados. Su relación era un polvorín de sospecha e ira. Era el momento perfecto para soltar la bomba. La verdad sobre por qué Héctor se había divorciado realmente de mí. ¿Cómo hacerlo? No podía decírselo yo misma. Eso sería aburrido. Tenían que descubrirlo de una fuente que no pudieran dudar. Me vino una persona a la mente. El señor Montero, el usurero que había interpretado el papel de falso acreedor. Era el testigo clave. Hice que el señor Ibáñez lo investigara. Rápidamente volvió con la información de contacto de Montero. Y un dato extra. Montero también estaba en apuros económicos y furioso, porque Héctor no le había devuelto su préstamo real, más pequeño. Más importante aún, era un cobarde que no quería problemas reales. Perfecto. Hice que el equipo del señor Ibáñez contactara a Montero de forma anónima. La oferta era simple. Si accidentalmente se le escapaba a una cierta nueva esposa furiosa, como Héctor había conspirado con él para fingir una deuda, alguien pagaría una parte significativa de lo que Héctor le debía, lo suficiente para resolver su problema de liquidez inmediato, y se le garantizaría que no enfrentaría repercusiones. Para un hombre nervioso por su dinero y temeroso de que las cosas escalaran, la oferta era irresistible. Todo lo que tenía que hacer era decir la verdad. Montero aceptó casi de inmediato. El escenario estaba listo. Una cafetería donde Nerea se había estado reuniendo frecuentemente con Héctor para discutir. La hora. Esa tarde. Cuando Héctor había accedido a regañadientes a reunirse con ella para hablar. Yo no fui. Por supuesto, eso estaría por debajo de mí. El señor Ibáñez hizo que alguien grabara los eventos a distancia. Esa tarde en la cafetería, según los informes, Nerea confrontó a Héctor en el momento en que se sentó, exigiendo saber la situación real de su empresa y la deuda de 500.000 euros. Héctor todavía intentaba salir del paso con mentiras, alegando que era un contratiempo temporal. Justo en ese momento, el señor Montero entró en la misma cafetería, vio a Héctor y se acercó con una sonrisa amistosa. Héctor, amigo, qué casualidad verte aquí. ¿En una cita? Sus ojos se posaron en Nerea.
Luego le dijo a Héctor lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Vaya, qué rápido trabajas. Divorciado un día, novia nueva al siguiente. Parece que mi trabajo de actor para ti valió la pena. ¿Eh? Ese en el que fingí ser tu gran acreedor para que pudieras conseguir ese divorcio. Esta nueva dama es una mejora definitiva. Las palabras golpearon a Nerea como un rayo. Se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos, señalando a Montero. Su voz era un chillido penetrante. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué trabajo de actor? ¿Qué deuda falsa para un divorcio? Montero fingió sorpresa, mirando de un lado a otro entre la cara pálida como un fantasma de Héctor y la de Nerea. Agitó las manos frenéticamente como si hubiera cometido un terrible error. Oh. Ella no lo sabía. No se lo dijiste, Héctor. Oh, tío. Mi bocaza. Fue un malentendido. No he dicho nada. Me voy a ir ya. Mientras intentaba irse, Nerea le agarró del brazo, sus uñas clavándose en su carne. ¿A dónde vas? Dímelo ahora mismo. ¿Qué trabajo de actor? ¿Qué pasó realmente? Atrapado, Montero miró a un Héctor de rostro ceniciento y a una Nerea enloquecida, y fingió reticencia. Luego, tartamudeando, lo soltó todo. Bueno. Héctor me pidió un favor, que fingiera que era un usurero al que le debía $500,000. Dijo que era la única manera de conseguir un divorcio limpio y rápido de su exesposa. No había una deuda tan grande como esa. El dinero que me debe es una cantidad mucho menor. ¿Yo? No tenía ni idea de que no lo sabías. La verdad había salido a la luz. Nerea se quedó helada. Su rostro, un caleidoscopio de blanco, rojo y morado, temblaba de pies a cabeza. Se giró lentamente para mirar a Héctor. Sus ojos parecían querer comérselo vivo. Héctor, ¿es verdad lo que ha dicho este hombre? Me mentiste. No había un gran proyecto. Mentiste sobre la deuda para deshacerte de Clara. Me mentiste desde el principio. Héctor, completamente desconcertado, intentó tartamudear una excusa. Nerea, escúchame. No es así. Lo hice por nosotros. Por nosotros, gritó Nerea, cogiendo su café y arrojándoselo directamente a la cara de Héctor. Mentiroso, pedazo de basura patético. Me has hecho quedar como una tonta. Pensé que eras un empresario increíble, pero solo eres un perdedor arruinado e incompetente que engaña a su mujer. Ni siquiera eres humano. El café goteaba por la cara de Héctor. Humillado frente a toda la cafetería, su propia ira estalló. Se limpió la cara y gritó de vuelta. ¿Y tú eres tan inocente? Si no me hubieras estado presionando para casarnos y comprarte un ático todos los días, no estaría en este lío. Ahora que hay un problema, me echas toda la culpa a mí. No tienes vergüenza. Héctor Balbuena. Nerea, completamente desquiciada, se abalanzó sobre él, arañando y golpeando. Devuélveme mi dinero. Todo el dinero que gastaste en mí. Devuélvemelo. Los dos se enzarzaron en una pelea física en medio de la cafetería. Gritos, maldiciones y el sonido de sillas cayendo llenaron el aire, proporcionando un espectáculo para todos los presentes. La persona que grababa a distancia me envió el vídeo. Era granulado, pero el caos era claro. Los insultos y sollozos perfectamente audibles. Tomé un sorbo lento de mi té caliente. Delicioso. Es tan encantador veros destrozaros el uno al otro. La pelea en la cafetería terminó solo cuando el gerente amenazó con llamar a la policía. Héctor y Nerea eran ahora enemigos jurados. Oí que Nerea hizo las maletas y se fue de casa de Héctor ese mismo día, pero no sin antes llevarse todos los objetos de valor que pudo encontrar y exprimir al máximo sus tarjetas de crédito. Estos detalles vinieron del señor Ibáñez, que se había convertido en mi agente de inteligencia personal. Estaba satisfecha, pero el fuego no podía detenerse solo con esos dos. La madre y la hermana de Héctor pensaban que su hijo y hermano era un pez gordo. Pensaban que yo no era lo suficientemente buena para él. Le ayudaron a engañarme e incluso intentaron quitarme mi casa. Era su turno. No fui a verlas. Estaba por debajo de mi nivel. Hice que el señor Ibáñez, en su calidad de asesor legal de la Fundación Leonor Vives, llamara a su teléfono fijo. ¿Por qué al fijo? La gente mayor tiende a tomarse esas llamadas más en serio, y había más posibilidades de que toda la familia lo oyera en altavoz. La señora Balbuena respondió. La voz del señor Ibáñez era formal, casi escalofriante. Buenas tardes. ¿Hablo con un residente del domicilio Balbuena? Ella estaba un poco desconcertada. Sí, soy yo.
¿Quién llama? Buenas tardes, señora. Soy un abogado de Ibáñez y Asociados, en representación de la Fundación Leonor Vives. Le llamo para informarle de una disputa financiera que involucra a su hijo, el señor Héctor Balbuena, y un proyecto relacionado con la Fundación, así como sus repetidos intentos de obtener financiación de forma fraudulenta, utilizando el nombre de la Fundación. Nuestra investigación está completa, y las pruebas son concluyentes. Casi podía ver su cara endurecerse por teléfono. Su voz se elevó. ¿Qué fundación? ¿Qué disputa? ¿Qué financiación? ¿Qué ha hecho mi hijo? Debe haberse equivocado de persona. El señor Ibáñez la ignoró, su voz desprovista de emoción. Dado el grave incumplimiento de conducta del señor Balbuena, la Fundación ha decidido tomar las siguientes medidas. 1. Todas las posibles colaboraciones con el señor Balbuena y sus asociados quedan terminadas de inmediato. 2. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales completas contra él. 3. La Fundación le aconseja encarecidamente a usted y a su familia que animen al señor Balbuena a saldar todas sus deudas externas pendientes con prontitud para evitar consecuencias legales más graves. Con esto concluye nuestra notificación. Luego colgó, sin darle tiempo a reaccionar. Podía imaginar la escena. La señora Balbuena sosteniendo un teléfono muerto. Su rostro una máscara de shock y confusión, seguido de un pandemonio. Efectivamente, menos de 30 minutos después, mi antiguo teléfono comenzó a sonar sin parar. Deben haber llamado a Héctor a casa. La primera llamada fue de él, su voz teñida de furia y terror. Clara, has sido tú, ¿verdad? Esto es cosa tuya. ¿Qué demonios es esta fundación? ¿Qué intentas hacerme? Me hice la inocente. ¿Fundación? Héctor, ¿de qué hablas? Estamos divorciados. Tus negocios son tus negocios. ¿Todavía haciéndote la tonta? Gritó. Ese abogado. La Fundación Leonor Vives. Los has puesto tú a esto para asustarme. Pues no tengo miedo. Me reí. Héctor, estás ahogado en deudas. Tu empresa se hunde. Y ahora te has metido con alguna fundación. Realmente te has metido en un buen lío. Tú te lo has buscado. Tú te lo arreglas. Deja de molestarme. Colgué de inmediato. Llegó una llamada de la señora Balbuena. Su voz, una mezcla de sollozos y pánico sin precedentes. Clara. Acaba de llamar un abogado. Dijo que Héctor está en un gran problema, que se ha cruzado con una fundación y que lo van a demandar. ¿Qué está pasando? ¿Sabes algo? ¿Puedes hablar con ellos? ¿Puedes ayudar a Héctor? Por favor, Clara, ayúdame. Fingí sorpresa. Señora Balbuena, no tengo ni idea de lo que está hablando. ¿Cómo iba a saber yo en qué anda metido Héctor? ¿Y cómo podría conocer yo a gente de alguna fundación poderosa? Me sobreestima. No, tienes que ser tú, insistió. Esto no puede ser una coincidencia, Clara. Sé que me equivoqué contigo en el pasado. Pero por los viejos tiempos, por favor, ayuda a Héctor. Si le pasa algo, esta familia está acabada. Antes de que pudiera responder, oí el grito ronco de Héctor de fondo. Mamá, ¿de qué sirve suplicarle? Ella está detrás de todo esto. Esa mujer malvada está tratando de destruirme. Luego vino la voz chillona de Beatriz. ¿Cómo puedes hablarle así a mamá? Todo esto es culpa tuya. ¿Qué vamos a hacer? Van a venir los cobradores a nuestra casa. La línea se sumió en el caos. Llantos, gritos, culpas. Héctor resentía a su familia por ser inútil. La señora Balbuena se lamentaba de que su hijo era un fracasado, y Beatriz gritaba sobre cómo esto afectaría a ella. Aparté el teléfono de mi oído, escuchando la sinfonía de destrucción que había compuesto. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Pelead. Gritad. Echaos la culpa los unos a los otros. Esto es solo la obertura. Terminé la llamada en silencio, aislándome de su Sodoma y Gomorra. El viejo barco de la familia Balbuena se hundía, y yo le acababa de dar un último y suave empujón. El caos al otro lado de la línea fue satisfactorio, pero no suficiente. Se habían aprovechado de mí durante años. Me habían tratado como a una tonta. Era hora de cobrar el principal con intereses. Héctor estaba arruinado. Nerea se había ido, pero mis exsuegros todavía tenían todo lo que me habían quitado. Lo recordaba todo claramente. La pulsera de oro que le compré a mi suegra por su cumpleaños. Que Beatriz había insistido que era lo mínimo para una buena nuera. Las innumerables veces que Beatriz me había pedido dinero prestado para citas y ropa, sin devolverlo nunca. Los electrodomésticos y muebles de este mismo apartamento,
muchos de los cuales había pagado con mis propios ahorros de antes del matrimonio. Todavía tenía los recibos. Nunca había hecho un problema de ello antes porque éramos familia, pero ahora éramos extraños. Hice que el señor Ibáñez hiciera un recuento de cada céntimo y artículo documentado que había ido a parar a mis suegros, sin incluir a Héctor. La suma ascendía a unos 2000 euros. No era una gran cantidad, pero para la ahora indigente familia Balbuena sería un golpe mortal. Le hice enviar una carta de requerimiento formal directamente a la señora Balbuena. No era una amenaza, era una promesa. La carta enumeraba mis bienes personales y les daba un plazo para su devolución, declarando que el incumplimiento daría lugar a una demanda por robo y apropiación indebida. Se adjuntaron copias de los recibos. No me olvidé de Héctor, el viejo ordenador y la impresora de su ahora extinta oficina. Los había pagado con mi tarjeta de crédito. Hice que el señor Ibáñez enviara también una carta de requerimiento para esos artículos, exigiendo su devolución o una compensación monetaria. Al día siguiente de enviar las cartas, recibí una llamada histérica y llorosa de la señora Balbuena. Clara, ¿cómo puedes ser tan cruel exigiendo que te devolvamos todas esas cosas? ¿Eres siquiera humana? Estamos en una situación muy difícil, y estás tratando de matarnos. Mi voz era tranquila, casi fría. Esas son mis cosas, señora Balbuena. Es justo que las recupere. Fui una tonta al dárselas, pero ya no más. Devuélvanlas antes del plazo. O nos veremos en los tribunales. Sollozó más fuerte. Esa pulsera de oro. La he llevado durante años. Le tengo cariño. ¿Cómo puedes pedir que te la devuelva? Y el dinero que le diste a Beatriz, se lo diste porque quisiste. Me reí. Porque quise. Se lo di porque era mi cuñada. Ya no lo es. ¿Cariño? ¿Sentiste algún cariño por mí cuando conspiraste para que me divorciara y trataste de quitarme mi piso? Se quedó sin palabras, reducida a sollozos ahogados. Un momento después, una Beatriz enfurecida llamó: «Clara, ¿qué es esto? ¿Una carta de requerimiento? ¿A quién intentas asustar? ¿De verdad vas a hacer esto por unas cuantas baratijas y un poco de dinero? ¿Por qué te has vuelto tan malvada?». Respondí de inmediato: «Son mis baratijas para hacer con ellas lo que me plazca». ¿Malvada? ¿Es más malvado que toda tu familia se confabule para engañarme en un divorcio? Simplemente empaquetad mis cosas. Mi abogado se pondrá en contacto para la entrega. ¿Y si no lo hago?», farfulló. «¿No lo haces?». «Nos veremos en los tribunales», dije fríamente. «Un antecedente penal por robo podría no quedar muy bien en tus solicitudes de empleo o cuando intentes casarte. ¿No crees?». Beatriz se quedó en silencio. Luego colgó. Sabía que cederían. No tenían el valor ni los recursos para una batalla legal real, y estarían aterrorizados de manchar el futuro de Beatriz. Efectivamente, en el último día del plazo, un mensajero entregó una pequeña caja en un lugar que designé. Dentro estaba la pulsera de oro, ahora con un aspecto un poco deslucido, junto con otras baratijas que les había dado. También llegó una pequeña transferencia bancaria por el valor depreciado del equipo de oficina. Deben haber reunido sus últimos euros restantes. Al mirar estos objetos, una vez símbolos de mi tonta devoción, no sentí nada. Todo era simplemente ridículo. Le dije al señor Ibáñez que vendiera el oro y donara el resto. El dinero fue recuperado. Con eso, el último nudo de resentimiento en mi corazón por la familia Balbuena finalmente se deshizo. Ahora estaban verdaderamente sin un céntimo. Sus conflictos internos en un punto álgido del que nunca se recuperarían. Eso fue suficiente. Mi venganza estaba completa. El resto de su viaje sería a través de un pantano de su propia creación. Yo ahora tenía un cielo despejado en el que volar. Con el último de los asuntos turbios resuelto, miré la larga cadena de números en mi cuenta bancaria. Luego, alrededor del vacío y anticuado apartamento que guardaba 5 años de amargos recuerdos. Respiré hondo y limpiadoramente. Era hora de irse. Mi nuevo hogar estaba listo. El ático en el edificio más exclusivo de la ciudad, con una vista que se extendía por kilómetros. El día de la mudanza. No se lo dije a nadie. Me subí al coche nuevo que había comprado, discreto pero potente, y le di una última mirada a la vieja puerta principal. Luego pisé el acelerador y me alejé sin mirar atrás. La vista nocturna desde mis nuevas ventanas de suelo a techo era como un manto de diamantes esparcidos. Sostenía una copa de vino y me hundí en el lujoso sofá. Esto, pensé, era lo que se sentía al vivir. Ocasionalmente, el señor Ibáñez llamaba con una actualización sobre mis activos
o para preguntar si tenía algún plan nuevo. Mi sentido del dinero se había vuelto insensible. Tenía más de lo que podría gastar. Simplemente le dije que lo gestionara sabiamente. Un día, preguntó: «Señorita Gascón, ¿continuamos con las medidas comerciales contra la antigua empresa del señor Balbuena?» Removí el vino en mi copa, contemplando la ventana. «No. Déjelo estar. Ya no vale la pena la energía». «Entendido». Hizo una pausa. Para su información, la empresa del señor Balbuena se declaró oficialmente en concurso de acreedores la semana pasada. Tiene numerosas deudas pendientes, incluidos salarios impagados. También se ha mudado de su última dirección conocida, y su paradero actual es desconocido. «Ya veo», dije simplemente. Mi corazón no sintió ninguna onda. Su penuria era obra suya, no tenía más pensamientos que dedicarle. Luego, un toque de diversión entró en la voz del señor Ibáñez. Su madre, la señora Balbuena, ha intentado contactarla a través de la recepción de nuestro bufete en varias ocasiones. Dice que quiere disculparse y pedir ayuda. Según sus instrucciones, todos los intentos fueron rechazados. Me reí entre dientes. ¿Disculparse? ¿Pedir ayuda? Dígales que no sabe quién soy. Así se hará. Después de colgar, me sentí completamente ligera. La tediosa historia de esa familia era ahora un libro cerrado. Mi vida se volvió simple y plena. Empecé a aprender todas las cosas para las que nunca tuve tiempo ni dinero antes. Arreglos florales, ceremonias del té, incluso buceo. Hice nuevos amigos que no sabían nada de mi pasado, solo que era una mujer soltera, agradable y económicamente independiente. A veces pasaba en coche por un lugar que Héctor y yo solíamos frecuentar, o un restaurante al que nunca me había atrevido a entrar porque era demasiado caro. Me detenía, entraba sola, pedía lo mejor del menú y lo saboreaba lentamente. La comida era solo comida, pero la sensación era como la noche y el día. Aproximadamente un año después, estaba en la sala de primera clase del aeropuerto cuando vi a Nerea. Parecía demacrada. Su ropa ya no era de marcas de diseñador. Estaba sola, luchando con una maleta grande, corriendo a algún lugar. Ella también me vio. Una mirada de shock y una compleja mezcla de envidia y otras emociones cruzaron su rostro, finalmente asentándose en una evasión incómoda. Rápidamente bajó la vista y se alejó apresuradamente, fingiendo no haberme visto. Yo solo sonreí y volví a mi revista. Si le iba bien o no, no tenía nada que ver conmigo. Unos meses después, un viejo amigo me contó que Héctor se había mudado a un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha y estaba viviendo una vida muy difícil. Beatriz se había casado con un hombre corriente y sufría bajo el yugo de una suegra exigente. La salud de la señora Balbuena había empeorado tras una grave enfermedad. El amigo suspiró. No sé cómo esa familia se desmoronó tan completamente y tan rápido. Solo asentí en respuesta y cambié de tema. Cada camino es el resultado de las propias elecciones. ¿Fue mi culpa? La antigua Clara se había ido. La nueva Clara había avanzado tanto, que sus sombras ya ni siquiera eran visibles detrás de ella. Ahora tengo dinero, tiempo y libertad. Puedo hacer lo que quiera, ir a donde me plazca. La antigua Clara vivía para complacer a los demás, escatimando y ahorrando. Su mundo girando en torno a su cocina y su marido, solo para ser desechada como